Sociedad, nueva vez con todos ustedes para llevarle la entrega de los lunes con el doctor Alfredo Polanco, con quien compartiremos temas importantes sobre la medicina. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gregory, y buenos días a nuestro público que como cada lunes están pendientes de los temas a tratar. Y en el día de hoy, un lunes muy agitado, porque ha empezado muy agitado con mucho trabajo, vamos a conversar sobre las emergencias o principales emergencias en el área de la nefrología. Pues muchas veces se piensa que el nefrólogo no tiene que acudir a emergencias. Pero vamos a hablar sobre las principales enfermedades o condiciones clínicas que conlleven a que un nefrólogo tenga que acudir al área de emergencias. Muy bien, eso indica, doctor, que igual que en las otras patologías y las situaciones de accidentes de salud, vamos a decirlo así, que sufren las personas, cuando se habla de riñones, también hay imprevistos que deben saber atenderse, ¿correcto? Así mismo es. Y una de las principales es el denominado cólico nefrítico. El cólico nefrítico, ese cálculo, esa piedra, ese dolor intenso que le da al hombre más frecuentemente que a la mujer y que conlleva a que el paciente tenga que acudir inmediatamente a una sala de emergencia. O sea, representa aproximadamente el 1% de todas las emergencias que se presentan en hospitales de Estados Unidos, o sea, el denominado cólico nefrítico, que es descrito por el hombre como el dolor más intenso que ha presentado, porque cuando le preguntamos a una mujer que llega al área de emergencia sobre ese dolor, dice que solamente se compara con el dolor de parto. O sea, entonces imagínense ustedes, el hombre está acostumbrado a aguantar menos dolor que la mujer. Cuando a un hombre le da un cólico nefrítico, pues en la emergencia hace un desastre. Entonces, una de las principales emergencias que debe de ser atendida de forma inmediata por el emergenciólogo, pero debe de intervenir el nefrólogo o el urólogo. Y en muchas ocasiones ese paciente amerita ser ingresado. ¿Por qué? Porque se produce un dolor cólico nefrítico, cuando ese cálculo, esa piedra que estaba en el riñón, va descendiendo a través del uréter. Entonces, por eso hay muchos pacientes que dicen, pero me hicieron un estudio, me hicieron una sonografía y había dilatación del riñón, pero luego me hicieron una tomografía y estaba normal. Eso tiene su explicación. La sonografía se la pueden hacer en la misma emergencia, en la cabecera del paciente y todo. Generalmente la tomografía se le hace luego que ya el paciente está ingresado, etcétera. Y muchas veces esa tomografía sale limpia porque ya la piedra, el cálculo ha bajado, ha descendido, como ocurre en más del 90% de los casos. O sea que los cálculos renales, en más del 90% de los casos, se eliminan de forma espontánea. Entonces, esa es la situación. De forma espontánea y natural por la orina. De forma correcta. Sobre todo cuando esos cálculos miden alrededor de o por debajo de 5 milímetros. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un cálculo mide sobre todo más de 5 o más de 7 milímetros? Ese cálculo ya necesita o amerita, en la mayoría de los casos, una intervención urológica. Por eso en el día de ayer tuve el caso de un joven de 24 años con un cólico nefrítico, pues ocurrió precisamente esto. En la tomografía no había absolutamente nada. Sin embargo, él nos había mostrado una tomografía que se había realizado en el año 2019 que tenía dos cálculos, uno de 6 milímetros y otro de 5. Pues aparentemente esos cálculos en el día de antes de ayer y ayer, pues fueron eliminados. Pero el paciente hay que ingresarlo porque generalmente el dolor es bastante intenso. El paciente dice que
que es con otro olor así se muere. Entonces, esa es una de las principales emergencias que competen al nefrólogo, pero que también compete al urólogo. Y tenemos que intervenir ahí. Entonces, cuando el cálculo, doctor, no llega al límite de esa medida que usted menciona, es expulsado, por supuesto, por la orina. Entonces, es posible que el hombre no se dé, o la mujer, no sé, no se dé uno cuenta de que ha sido expulsado. El dolor es tan intenso. No, perdón, cuando no llega al tamaño que usted menciona, cuando es pequeño. Sí, generalmente por muy pequeño que sea, el paciente siempre, por eso ustedes van a ver que ellos orinan en algún envase, porque ellos saben, los pacientes que han tenido cálculos generalmente es algo recurrente. Y el paciente, formador de cálculos, porque hay factores metabólicos, hay factores genéticos para la formación de cálculos. Ya el paciente sabe que va a expulsar un cálculo. Es difícil, claro, si son muy pequeños, pues podría no darse cuenta, pero es difícil que un paciente no note que está expulsando un cálculo, pues como le dijimos, es el dolor más intenso que puede presentar un hombre cuando está expulsando un cálculo. Y con respecto al tamaño, yo he visto cálculos de más de 1 centímetro. Los libros no lo describen, pero hace 2 años tuve un paciente, un ortopedista, que me llamó: Polanco, mira, bueno, le dimos algunas recomendaciones, eliminó el cálculo y nos envió la foto. Y tenía un cálculo de más de 1 centímetro. O sea, que Entonces, todo puede ocurrir. estamos hablando que es del tamaño mínimo, por lo menos, de un grano de maíz de buen tamaño. Sí, sí, así mismo. Sí. Yo le digo, pero profesor, porque es un ortopedista que es profesor, mídame, póngame el cálculo al lado de una cinta métrica para que mis estudiantes puedan ver el tamaño, puedan apreciarlo y tener algunos 1,2 centímetros. O sea que es bastante, y el paciente después lo eliminó de forma espontánea. O sea, por eso en medicina nunca se dice que 2 más 2 son 4. O sea, 2 más 2 puede ser 5, puede ser 7, etc. Es así. Y entonces ese dolor intenso, que en una escala del 1 al 10, en el dolor normal para situaciones de padecimientos que tenemos los seres humanos, quizás llega hasta el 10. Entonces, ¿de qué manera se reduce, se contiene, se elimina cuando ese paciente llega a emergencia? Sí, por eso ese paciente se hidrata, ese paciente se le deben de administrar antiinflamatorios, diferentes tipos de calmantes, el mismo ibuprofeno, el ketoprofeno, desketoprofeno, el diclofenac, etc. Claro está que hay que tomar en cuenta que los calmantes, los analgésicos, todos son nefrotóxicos. Es decir, usted no puede, como algunos pacientes, que usted le da un analgésico para que se lo tome cada 8 horas y el paciente quiere administrárselo cada 4 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber un daño importante por el efecto del analgésico, un daño en el riñón que es peor que la enfermedad. De hecho, tengo pacientes con insuficiencia renal crónica, y lo he dicho en algunos programas, que ha sido el detonante los calmantes. Yo tuve una vez una paciente de 49 años que luego de que le hicieron una nefrectomía, o sea, le extirparon el riñón porque se le había dañado completamente por cálculos renales, esa paciente continuó tomando calmantes durante 3 meses. A los 3 meses la paciente tenía 7 u 8 de creatinina y tenía una insuficiencia renal ya crónica por el uso de analgésicos. Diálisis. La paciente se deprimió, que un mes después de iniciar la terapia de diálisis, la paciente falleció, pero básicamente porque se entregó, se deprimió, etc. Entonces, por eso es importantísimo, y aprovechamos la ocasión para que cuando un médico le prescriba un medicamento a un paciente, es por un tiempo. Usted ve que el médico pone por 7 días, por 10 días, por 5 días. Le pone cada 12 horas o cada 8 horas. ¿Por qué? Porque usted no puede tomarse un calmante cada 4 horas. Pero Eso, esa paciente que usted describe, esos 3 meses que ella se mantuvo utilizando calmantes, ¿fue por decisión propia, porque ella pensaba no, sabía que necesitaba calmar su dolor, o en la prescripción que hizo el médico,
le indicó que durante 3 meses lo utilizara. No, la paciente continuó. Recuérdense que cuando hay una intervención quirúrgica, sobre todo a nivel del abdomen, hay molestias abdominales que persisten por tiempo. Y una extirpación de un riñón, en este caso, es una cirugía mayor. Y la paciente parece que pensaba que no podía aguantar un dolorcito. Y en vez de ella acudir a consultas sucesivas con su urólogo, con su nefrólogo, pues ella lo que hacía era que usaba los calmantes. Por eso Se automedicaba. se automedicaba. Por eso debería de haber una regulación con el expendio de medicamentos, sobre todo calmantes, sobre todo antibióticos, que son bastante, hay algunos que son bastante tóxicos dependiendo el tiempo y la frecuencia con que se administren. Entonces Mire, ocurrió que tiene usted ha tocado insuficiencia un tema, doctor, que me lleva a hacer un paréntesis en el tema que usted está tratando hoy. En Estados Unidos, que uno lo toma tanto de referencia, pienso que el único antibiótico que uno puede conseguir sin prescripción médica en una farmacia es alguna cremita ectópica. Sin embargo, aquí tenemos acceso a medicamentos para enfermedades de alto rango y muchas veces solamente llamamos a la farmacia, necesito tal cosa, y el delivery en media hora está ahí donde uno. El delivery llega, de verdad, siempre llega. Eso afecta mucho al paciente. Por ejemplo, yo tengo una paciente también que duró un año. Ella lo dice, hoy a ella le toca diálisis. Apenas tiene 30 años de edad, 3 años en diálisis, 4 años, y fue por el uso indiscriminado de calmantes. Ella duró aproximadamente un año usando calmantes o analgésicos para una cefalea migrañosa, para dolor de cabeza. Recuérdense, la migraña es una dolencia que nosotros hemos hablado en algunos programas, que es de evolución crónica. Un paciente puede comenzar unos dolores de cabeza desde los 13 o 14 años y todavía tiene 30 o 40 años y tiene episodios de migraña 1 o 2 veces a la semana. Entonces, esa joven comenzó a tomar analgésicos durante un año y ella dice claramente, cuando no me lo tomaba, me lo inyectaba y cuando no, me lo untaba en la frente, doctor. Ella lo dice claramente. Entonces, de repente, apareció con la presión alta cuando tenía 26 años. Cuando evaluamos, la paciente tenía una insuficiencia renal, ya los riñones no servían y está hoy en diálisis. Igual que otro paciente también por artritis reumatoidea. Oigan bien, muy interesante. Ustedes saben que después de los 40, 50 años vienen los achaques, vienen los dolores. Generalmente cuando tú haces un operativo médico, la mayoría de los pacientes lo que dicen es los medicamentos para el dolor, eso es lo que piden, y los antibióticos. Y doctor, hágame una receta. No, señor, vamos a ver qué le duele y por qué le duele. Porque no es tratar el padecimiento, hay que tratar la causa. Porque si ese paciente tiene un problema de artrosis, de un hombro o una bursitis, tiene que ir al ortopedista para manejarse esa condición y así no está tomando calmantes por años. Entonces, por eso, como usted dice, en Estados Unidos regulan bien, muy bien, lo que es la administración de medicamentos. Por eso, ustedes van a ver, y yo sé que todos tenemos familiares en Estados Unidos y en cualquier otro país, y usted ve que a veces te dicen, mira, mándame los antibióticos, porque a mí me dicen, doctor, hágame una receta que fulana va para Nueva York la semana próxima, mándenme, mire, yo quiero antibióticos, yo quiero calmante, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces quieren que uno le haga una receta para simplemente tenerlo, porque en Estados Unidos no es fácil usted adquirir un medicamento así de venta libre como ocurre en República Dominicana. Esas son situaciones que nos están matando. Inclusive, no, yo sufro de la presión porque un día me tomaron la presión y la tenía alta y yo uso de los medicamentos de la presión que usa mi mamá o mi esposa. No son los mismos, señores. Hay muchos tipos de medicamentos que son diferentes para cada paciente.
Entonces, por eso es que nosotros siempre recomendamos que usted debe de acudir al médico. Usted tiene su seguro, sea SENASA subsidiado, SENASA contributivo, PALIC, humano, etc. O sea, ahora mismo la gran mayoría de la población dominicana tiene su seguro, pero usted va a ver que qué porcentaje de pacientes, de personas, utilizan el seguro. No lo utilizan. Señor, utilice su seguro de una manera preventiva. Porque ¿qué es lo que dicen? No, yo no lo uso porque yo no me enfermo. Ah, pero quiere estar tomando medicamentos sin receta. Esas son situaciones. Buenos días, buenos días. Buenos días, Licho. Hablando aquí Buenos de las días. principales emergencias en nefrología. Emergencia. Ahora mismo me llegó una noticia de que hay un amigo que necesita una emergencia nefrológica, periodista, porque de repente dice que cuando ha descubierto tiene solo el 10% de un riñón que funciona. Bien. Sí, Esa... es una noticia trágica. Sí, pero déjeme decirle algo, Elicho y Gregory. Eso no se presenta de hoy para mañana. Eso no se presenta de ahora para ahorita. Es lo que estamos diciendo. Y como yo le dije el martes a un paciente, a usted es diabético, ¿sí? ¿Cuántos años tiene siendo diabético? 15 años. Y ahora va para diálisis. Doctor, pero esto me lo dijeron de repente. Ajá. ¿Usted había visitado anteriormente a un nefrólogo? No, es la segunda vez. La primera vez fue cuando lo vi a usted hace un mes, también indicó los análisis y aquí los tengo. Yo, bueno, pues mire, usted va para diálisis, pero es ya. Doctor, pero ¿cómo eso pudo haberse prevenido? Yo le digo, pudo haberse diagnosticado hace aproximadamente 10 años. Ajá, doctor, ¿y cómo? Porque si esto no duele. Precisamente, como no duele, es que usted, si es diabético, si es hipertenso, usted tiene que visitar al nefrólogo y nosotros no nos cansaremos de decirlo, y a los mismos diabetólogos, endocrinólogos y cardiólogos, de que ese paciente que tiene esos padecimientos debe de hacerse una evaluación nefrológica de albuminuria, albúmina en orina, una vez al año. Y la creatinina está normal, pero a ese paciente se le va a detectar una enfermedad renal que se puede poner un tratamiento y ese tratamiento puede enlentecer la progresión hacia insuficiencia renal crónica, en algunos casos estabilizar el riñón y en otros casos hasta evitar que el paciente llegue a diálisis. Pero ya, como dice el dicho, el riñón tiene la característica de que las nefronas, que son los 2 millones de tubitos que tienen los riñones, que son los filtros, una vez que se han muerto, ya eso no se regenera. Entonces, por eso, nefrona de que se murió, parte de riñón, como dice el dicho, al 90% no le funciona. Ya ese 90% no va a recuperarse. Entonces, con 10% de riñón, ¿qué le queda a un paciente? Prepararse para terapia de diálisis. Punto. Eso duele. El daño renal generalmente no duele. El paciente va perdiendo función renal a través de los años y eso no duele. Entonces, ¿cómo es que se puede detectar? Usted va al nefrólogo. Esa es la situación. Entonces, otra de las emergencias, y Licho lo dijo claramente, es la terapia de diálisis. Cuando tenemos que dializar a un paciente de emergencia. Por ejemplo, a nosotros nos llaman a cada momento del hospital de la diabetes. Doctor Polanco, llegó el paciente de 40 años, fulano de tal, diabético de 20 años, y llegó con 10 de creatinina, 7 de potasio. ¿Eso puede esperar? No, ese paciente hay que dializarlo hoy, porque si no el paciente se va a morir o se va a complicar, aunque no se muera hoy mismo. Doctor, en este caso que me dice un amigo ahora mismo, un colega que tiene apenas el 10%. ¿Perdón? Si tiene el 10%, ya es un paciente que debe de ir preparándose porque, oigan, va a llegar a necesitar diálisis lo más rápido posible, va a necesitar diálisis. Entonces tenemos que ver cómo está la creatinina de ese paciente, cómo está la depuración de creatinina en orina de 24 horas, para saber si él tiene que
qué porcentaje de función renal, porque si lo que él tiene es un 10% de función renal, ya él necesita diálisis. Ya él necesita diálisis. Sí, claro. Cuando un paciente la función renal está por debajo de un 15%, se habla de insuficiencia renal crónica estadio 5, que es el último estadio que hay, que va desde la 1 hasta la 5. En el estadio 4 y 5 el paciente ya presenta sintomatología, pero en el estadio 1, estadio 2, estadio 3, el paciente está completamente sin ninguna sintomatología. Entonces, por eso a nosotros nos encanta que el paciente llegue en estadio 1, porque es mucho lo que podemos hacer. Donde no hay síntomas. No hay ninguna sintomatología. Entonces, ahí nosotros sí podemos intervenir. Pero ¿qué sucede? Ese paciente que está en estadio 1 o estadio 2 es el paciente que va un día a la consulta y luego vuelve a los 5 años. Entonces, cuando usted lo encuentra en 5 años, el paciente ha pasado del estadio 1 al estadio 4. Y uno le dice, sí. Mire, entonces, para nosotros, los que le estamos escuchando y mirando, si nos sentimos bien, díganos cuál es la clave que debemos tomar la precaución o cómo, porque si yo me siento bien, no tengo por qué hacerme una evaluación de riñones. Si usted se siente bien y es diabético. Ya, es cuando hay una patología de diabetes, por ejemplo, o de presión arterial. Claro. Ya. Si usted, por ejemplo, no tiene ninguna patología asociada, diabetes, hipertensión o riñones poliquísticos, usted simplemente continúa con su médico de cabecera, que puede ser el médico internista, el médico familiar, etc. Pero si es diabético, si es hipertenso, si a usted le hicieron una sonografía y tiene múltiples quistes en los 2 riñones, usted tiene una enfermedad que lo va a llevar a diálisis, que es la poliquistosis renal autosómica dominante, que es hereditaria. Aunque usted no tenga ninguna sintomatología, usted tiene que acudir al nefrólogo, y ese nefrólogo es el que va a determinar con el análisis de orina de 24 horas cómo están sus riñones. Y ese nefrólogo le va a decir, mire, está todo bien, qué bueno, felicidades. Ah, doctor, no tengo nada por ahora, porque no puedo decirle no tiene nada y no va, no. Por ahora está todo bien. Su próxima cita en 1 año, por favor. Yo se lo recalco. Usted no tiene que ir cada 6 meses si usted tiene su función renal completamente bien, pero 1 año es tiempo suficiente para que usted vuelva. Yo le digo a los pacientes siempre, a los que dicen que no sufren de nada y que no, háganse sus análisis en la fecha de su cumpleaños, o, porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero saber cómo estoy para diciembre. Háganse sus análisis en diciembre para ver cómo está, porque hay gente que dice, no, para saber si puedo beber. En la fecha de su cumpleaños, hágase sus análisis y vaya, preséntelselo a su médico. Señores, que usted paga un seguro, o usted tiene un seguro médico que usted no le está dando uso. ¿Y cómo saber cuáles análisis? Porque eso pasa. Pero, ok, me siento bien. ¿Qué análisis me hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Su médico de cabecera, que puede ser el médico internista o el mismo nefrólogo o el médico familiar, le va a prescribir los análisis que le llamamos normalmente de rutina. ¿Cuáles son? Un hemograma, un examen de orina, una glicemia, una creatinina, le va a hacer lo que es el colesterol y los triglicéridos. Y de ahí, dependiendo de cómo salgan eso y dependiendo de la edad del paciente, porque imagínese, usted tiene 45 años, hay que hacer el PSA obligatoriamente. Entonces, de ahí dependerá cuando ese paciente le lleve los análisis al médico, está todo bien, venga al año siguiente, o si, salió el PSA alto, mire, salió alto el PSA, debe de ir al urólogo, pero urgente, porque usted tiene 45 años y mire, le salió un 4 el PSA. Doctor, pero eso es normal. No, un paciente de 45 años no puede tener el PSA en 4. Entonces ya se va al urólogo. Y si hay que hacerle otras pruebas complementarias, atendiendo a lo que salió en la primera prueba, se le hace. Si no, venga el año siguiente. Pero no podemos tener ese concepto de que como no me siento nada, no voy a ir al médico. Porque cuando a usted le toque ya ir al médico, va a ser con una complicación. Bueno, no sé cómo ustedes comenzaron, porque yo comencé tarde, pero... No, pero siempre es temprano cuando hay inquietudes. Sí, estamos hablando de un tema interesante, nefrología y emergencia. Claro.
Por ejemplo... Déjame mencionarle algo entonces, doctor, en lo que el Licho prepara una andanada de interrogantes. Mire, usted mencionó, cuando el Licho todavía no estaba integrado, que hay pacientes que llegan a emergencia con un cólico nefrítico, que es el dolor por un cálculo renal que va bajando, que sale del riñón y pasa a la uretra. Entonces ustedes ahí le dan su medicina, le inyectan y le quitan el dolor para que luego sea expulsado. Pero he escuchado a través del tiempo que hay diferentes métodos de eliminar los cálculos en los riñones. ¿Cuáles pueden ser esos métodos? Bien, el 90%, ya lo dijimos, se eliminan de forma espontánea. Simplemente usted tome por encima de 2 a 3 litros de agua cada 24 horas y obligatoriamente por presión la orina va a hacer que se elimine. Y ese cálculo, lógicamente, mientras más agua usted toma, se va a ir desgastándose. Cuando los cálculos miden por encima de 7 milímetros, ya hace un cálculo que debe ser intervenido por el urólogo. Puede ser por una endoscopía, que se le introduce un endoscopio por la uretra al paciente, y se puede eliminar mediante ondas de choque también, que es lo que se llama la litotricia, sobre todo esos cálculos que miden 1 centímetro, 1.5 centímetros, etc. Pero, doctor, ¿qué método es ese? Como que dio grima un poquito. La litotricia. Ajá. Por ondas de choque o rayos láser, como le dice la gente. Pero por una sonda. Se le coloca por la uretra, por ahí, por ese orificio donde sale la pipí. Por ahí es que se llega. Entonces, por ondas de choque se destruye el cálculo, se pulveriza y se elimina sin ningún tipo de problema. Hay cálculos de mayor tamaño, sobre todo unos cálculos que son secundarios a procesos infecciosos a repetición de las vías urinarias, que son unos cálculos muy difíciles de eliminar, que son los cálculos de Struvita, ese es el nombre. Esos cálculos tienen la característica de que son los que destruyen el parénquima renal. Ustedes ven que hay pacientes que hay que hacerle nefrectomía, es decir, extirpación de un riñón, porque han tenido infecciones de urinaria a repetición y se le ha formado un cálculo de Struvita. Ya esos cálculos deben de ser eliminados generalmente mediante una cirugía abierta. Usted ha visto a algunos pacientes que, miren, a mí me sacaron una piedra, y usted le ven ese machetazo, como decimos, a nivel del abdomen. Entonces, o sea, que hay diferentes formas de eliminar los cálculos, pero la mejor forma es la fisiológica. Fisiológica es usted tomar agua y elimina esos cálculos, y posiblemente si usted es un bebedor de agua, usted no le vayan a formar más cálculos. O sea que el 90% de los cálculos se eliminan sin ningún tipo de problema, de forma espontánea. Muy bien. Bueno, doctor, gracias. Bueno. Ha sido un gran, como siempre, un gran programa. Pero le falta más para la otra semana. No hay problema, pues continuaremos con otro tema similar. Yo sé que muchas personas ya están esperando esos lunes para ver qué tema traemos, y nosotros con gusto pues complaceremos las peticiones, porque muchas veces hay personas que me escriben a mí, Polanco, trátese tal tema, y entonces nosotros revisamos y decimos, sí, es de importancia. El gobierno, doctor, está pensando que como el lunes usted no pudo estar, era no laborable, mover los días feriados a los martes para no tocar los lunes. Bueno, como sea, pero no hay problema. Bueno, nos veremos el lunes, si Dios quiere, con el doctor Blanco, y nosotros seguimos con otra cobertura del programa. Gracias, doctor. Déjame imitarlos.